Bueno, muy buenas noches. Eduardo Cortés les saluda, agradeciéndole el tiempo que me regalan para hablar en esta ocasión de un pronunciamiento que ha sacado la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, sobre decisiones que se tienen que tomar en cuanto al aumento pronosticado de los combustibles, donde va a llegar a más de 1.000 colones. Pero me sirve este pronunciamiento de ANEP para hablar específicamente de el punto número 6 de la publicación de ellos. En el punto número 6 de la publicación de ANEP, el secretario general Albino Vargas menciona lo siguiente, afirma lo siguiente: que se pague la deuda pendiente del reajuste salarial por costo de vida para el sector público correspondiente al año 2021, arbitrariamente retenida por el saliente gobierno, pese a tener contenido presupuestario debidamente financiado. Esa es la segunda vez que personalmente veo esta intención de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de que se les gire el reajuste salarial por costo de la vida del año 2021. Hay que hacer varias diferenciaciones. Una cosa es un aumento salarial, otra cosa es un reajuste de salario. Efectivamente, hay varios componentes legislativos, varios cuerpos de leyes que establecen que hay que hacer reajustes salariales por el costo de la vida. Pero, esta propuesta del secretario general de la ANEP, don Albino Vargas, se estrella contra algo que desde el 2018 vine comentando yo y que a la fecha es obligatorio, que es contra la ley 9635. Recordemos que la ley 9635 aplica, y según la misma ley lo señala, aplica a los presupuestos de los entes y los órganos del sector público no financiero. Artículo 5 de la ley 9635. Eso significa que aplica a todos los ministerios y que aplica a todas aquellas instituciones del sector público no financiero, salvo las excepciones que trae el artículo 6. Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social no le aplica en lo que tiene que ver con los recursos del régimen, disculpen un momento, de invalidez, vejez y muerte, o el régimen no contributivo que administra esta institución. Sin embargo, sí tiene que ver con los demás ingresos que tenga la caja. ¿Qué es lo que sucede entonces con la regla fiscal? Porque don Albino nos menciona en su texto que había contenido presupuestario para girar estos reajustes salariales por aumento en el costo de la vida. Y ellos consideran que no girar estos reajustes es algo totalmente arbitrario. Ayer comentaba que a mí me parece que el artículo que voy a contar a continuación roza constitucionalmente con el artículo 57 de la Constitución, pero mientras nadie declare inconstitucional el conjunto de artículos que voy a mencionar, lo cierto es que es la regla legal que por jerarquía de normas tenemos que aplicar y que imposibilita esta petición del sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. ¿Qué es lo que dice la ley 9635? Bueno, la ley 9635 en su artículo 11, después de entender que le aplica a todo el sector público no financiero y con las excepciones que hay, establece 4 escenarios dentro del cual se tiene que manejar el gobierno. Escenario número 1. Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario al año anterior de aplicación de la regla fiscal no supere el 30% del PIB o la relación de gasto corriente PIB del gobierno sea el 17%, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio de crecimiento del PIB nominal. Escenario número 2. Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario del año anterior de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al 30% del PIB, pero inferior al 45% del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 85% del promedio del crecimiento del PIB. Escenario número 3.
cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor a un 45%, pero inferior a un 60%, el crecimiento interanual no sobrepasará el 75% del promedio de crecimiento del PIB. Escenario D, que es en el que nos encontramos. Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio de crecimiento del PIB nominal. Si revisamos los datos en Internet, nos vamos a dar cuenta que desde el 2020 estamos arriba del 60% de lo que es deuda del PIB. Entonces nos aplica el artículo 11, párrafo D de la ley 9635. ¿Pero eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que en el artículo 13 la ley dice lo siguiente: medidas extraordinarias. En el caso de que se apliquen las condiciones del escenario D, o sea, una deuda superior al 60% del PIB, del artículo 11 de la presente ley, se adoptarán las siguientes medidas extraordinarias, y esta es la que tiene que ver con la propuesta del sindicato ANET. No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y anualidad de los funcionarios. ¿Qué significa esto? Que todas las instituciones cubiertas por la regla fiscal tienen una imposibilidad legal, según el artículo 13, párrafo C, en concordancia con el 11 de la ley 9635, para aplicar el ajuste por costo de la vida. Así que, aunque haya existido un contenido presupuestario, como parece ser que existió, según lo manifiesta la ANET, lo cierto es que hay un impedimento legal para poder hacer ese ajuste. Ahora bien, eso le aplica a todos menos a los que están en las excepciones, pero en su especificidad. Y ahí, en cuanto a eso, tengo que referirme al punto D sobre el régimen municipal. El régimen municipal para el 22 de mayo del año 2022 obtuvo una excepción de la regla fiscal. De hecho, el artículo 6, párrafo D, dice lo siguiente sobre el régimen municipal. Dice: quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título las siguientes instituciones: las municipalidades y los consejos municipales de distrito del país. No obstante, el presente título será aplicable a aquellos recursos de los presupuestos de las municipalidades y consejos municipales de distrito provenientes de transferencias realizadas por el gobierno central. Y aquí surge un problema que los diputados no vieron a la hora de hacer esta modificación. ¿Por qué? Porque el Código Municipal establece que se harán reajustes semestrales por concepto de IPC en el régimen municipal. Y al haber sacado la Asamblea Legislativa en mayo 2020 a las municipalidades del régimen municipal, significa que las municipalidades no están atadas al artículo 13 de la ley 9635 y no están dentro de las medidas excepcionales de no realizar estos ajustes salariales. ¿Pero qué sucede? Bueno, lo que sucede es que esa excepción es única y exclusivamente para los dineros que produzca el gobierno local. No así para las transferencias que hacen el gobierno central a las municipalidades. Y aquí entonces tenemos un problema. ¿Por qué vamos a tener un problema? Tenemos un problema porque las administraciones municipales, si han aplicado los reajustes por
aumento en el costo de la vida y los han aplicado para todos los servidores públicos que trabajan dentro del rango municipal, dentro del régimen municipal, han estado muy posiblemente violentando el artículo 6, párrafo D, el artículo 11 y el artículo 13 de la ley 9635. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy salía un artículo en el que el alcalde de Buenos Aires y el alcalde de Tilarán manifestaban que debido a los hackeos de Conti no se han hecho las transferencias correspondientes de la ley 8114, la 9329 hacia los gobiernos locales. Esta ley, que es el famoso impuesto a los combustibles, y por eso es que hago este video, establece un porcentaje de ese impuesto debe ser transferido a los gobiernos locales. La ley 9848 en su artículo 1 limitó los poderes del ministro de Hacienda que tienen en el artículo 15 de la ley 9635, que para sus efectos, les leo, en este artículo el ministro tenía el siguiente poder sobre el régimen municipal. Destinos específicos. Si la deuda del gobierno central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disposición de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y el superávit libre de las entidades beneficiarias. Eso significaba que los dineros que iban a ingresar por la ley 8114 no necesariamente tenían que ser girados todos a las municipalidades, según lo dice la ley 8114. Porque el artículo 15 de la ley 9635 facultaba al ministro de Hacienda para no hacer esos giros de forma completa, aunque sean destinos específicos de ley. Cosa muy curiosa, pero así está redactado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley 9848, que exime a las municipalidades de la regla fiscal, y que les garantiza los ingresos de la ley 8114, mantiene esta ley la prohibición de hacer los aumentos, los reajustes por costo de la vida de los dineros provenientes del gobierno central. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí se crea una diferenciación entre los funcionarios municipales. Y estoy hablando solo de las municipalidades porque es el único caso que conozco. En este caso, en las municipalidades vamos a tener servidores públicos a los cuales se les puede hacer el reajuste que dice el Código Municipal y hacer una variación presupuestaria según el 109 del Código Municipal, pero vamos a tener otros funcionarios dentro del régimen municipal a los que no es posible hacerles este reajuste. ¿Por qué no es posible? Porque está específicamente prohibido por el artículo 13 de la ley 9635 en concordancia con el artículo 6, párrafo D de la misma ley 9635. Yo creo que muy pocos se han dado cuenta de esa situación y me preocupa saber que algunos municipios hayan hecho reajustes salariales, muchos por presión de la misma NED, que ha presionado con abrir procesos judiciales a los municipios que no paguen el reajuste. Pero lo cierto es que este reajuste pagado a los funcionarios que se financian con la ley 8114 es jurídicamente inviable, no es posible. ¿Qué pueden hacer las municipalidades? Bueno, las municipalidades pueden optar por recurrir a una modificación presupuestaria y utilizar recursos propios de los que generan por patentes y por permisos de construcción y utilizarlos para cancelar estos reajustes salariales a los funcionarios que trabajan en las municipalidades y son financiados con la ley 8114 o con cualquier otro dinero que se les traslade. Vean, tienen que tener mucho cuidado y esto es un consejo para todas las instituciones que reciben transferencias del Estado. Si esas transferencias las han estado utilizando para hacer reajustes salariales y no están dentro de la sección del artículo 6 de la ley 9635, significa que eso ha sido un error, porque me parece que es un error,
pero bien puede ser perseguido por la Contraloría General de la República como una violación a las normas de la hacienda pública. En el caso de las municipalidades, tengo que insistir en lo siguiente. El artículo 102 del Código Municipal establece un límite de gasto administrativo de un 40%. Entonces, si piensan hacer el reajuste salarial a los funcionarios que se estaban financiando con dineros provenientes del gobierno central, tienen que tener mucho cuidado de no sobrepasar este 40%. Vean ustedes entonces el problema en el cual nos metemos por una legislación mediocre. Estamos creando una diferencia salarial entre funcionarios de una misma institución por los fondos que se utilizan para financiar los monumentos salariales. Es algo bastante lamentable y es algo muy perjudicial, porque estamos hablando de que si se han hecho los reajustes, es muy probable que se deban de hacer procedimientos administrativos disciplinarios debido a la violación al artículo 6 y al artículo 13 y al artículo 11 de la ley 9635. Lo mismo va para cualquier institución que reciba dineros del gobierno central y que esté dentro de las excepciones. ¿Puede entonces cumplirse con lo que ANET quiere? No se pueden hacer los reajustes. El señor Albino Vargas se equivoca al decir que el gobierno retuvo arbitrariamente los reajustes y que había contenido presupuestario, porque el hecho de que exista el contenido presupuestario no significa que deba pagarse. Tenemos una ley que es aplicada a todo el ámbito del derecho público, salvo sus excepciones que ella misma mantiene, en los cuales se nos prohíbe desde el 2020 a la fecha hacer los reajustes por costo de la vida, debido a que tenemos una deuda superior al 60% del PIB. ¿Me parece constitucional este escenario? No me parece constitucional, porque el artículo 57 de la Constitución Política, como les mencionaba el día de ayer, dice que tiene que existir un salario mínimo que garantice una vida digna a las personas. Y definitivamente los salarios llevan congelados más o menos del 2019 a la fecha. Esta norma, junto con el transitorio de la ley 10.159 que comentaba ayer, que pretende congelar salarios por 12, 15 o 20 años, me parecen abiertamente inconstitucionales. Mi consejo para las autoridades cuando reciban amenazas de los sindicatos de que por qué no se han pagado los reajustes salariales. Bueno, en el caso de las municipalidades, revisar si se pueden hacer los reajustes de ingresos propios. De lo contrario, señalar que va a existir una diferenciación en los reajustes salariales, lo cual sería totalmente discriminatorio, pero así está escrita la ley. De esa forma la dejaron plasmados los diputados en el año 2020. Y en el caso de las demás instituciones, decir que si no están excluidas de la regla fiscal, por aplicación del artículo 11 y el artículo 13 de la ley 9635, no es posible pagar estos reajustes salariales por aumento en el costo de la vida. Es definitivo que los sindicatos van a seguir presionando por la línea en la que presiona ANET. De hecho, si ustedes leen la solicitud de peticiones de la ANET, básicamente todo es aumento de salario tanto en el sector público como en el sector privado. A mí me parece que don Albino bien haría en estudiarse un poco el principio de escasez del autor Amartya Sen, sobre cómo las necesidades siempre son muchas y los recursos son muy pocos. Y no podemos pretender simplemente estar decretando aumentos. Eso es un punto de vista meramente personal, no tiene nada que ver con la legalidad. Y en cuanto a los reajustes por IPC, también recordar que el IPC no es la única, no es el único punto que tenemos que tomar a la hora de realizar estos reajustes. También tenemos que ver la capacidad presupuestaria. En esto la Contraloría ha sido muy enfática. Y acuérdense que nos aplican los principios de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Y uno de estos principios es el principio de legalidad financiera.
y los principios de equilibrio y de eficacia y de eficiencia presupuestaria. Entonces, si a la hora de tratar de hacer el reajuste nos desbalanceamos financieramente por aplicación de estos principios que tienen que aplicarse por ser parte del bloque de legalidad, definitivamente estos reajustes no serían posibles. Que se puede llevar a las administraciones a un juicio en sede laboral o en sede contencioso administrativa por no pagar el reajuste, sí, por supuesto, vivimos en un Estado de Derecho y es una posibilidad que exista. Sin embargo, la ley es clara y los reajustes no están permitidos mientras estemos en el escenario 11.d de la ley 9635. Y en los gobiernos locales, vuelvo a insistir, el reajuste sí es posible por la excepción que les hicieron, pero no así de todas las transferencias que reciban del gobierno central. De mi parte, eso es todo. Gracias por su tiempo y como siempre, espero que estemos mucho mejor mañana.